Ok, como ven en sus pantallas, mis queridos hermanos, vamos a estar estudiando hoy el tema reflejos de los caballos negros y amarillos. Hace un tiempo atrás nosotros estudiamos acerca de los 7 sellos que incluyen a estos dos caballos, estos dos jinetes con sus caballos. Y hoy vamos a ver un pequeño estudio acerca de esto, pero no a muy profundidad, sino para que veamos que lo que sucedió en aquel tiempo, en el tiempo del caballo negro y el caballo amarillo, hoy en día estamos viviendo lo que es un reflejo de lo que sucedió en aquel entonces. Lo que vamos a estar estudiando utilizando, perdón, como lectura bíblica, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 4, los versículos 16 y 17. Allí nos dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Aquí vemos cómo Dios está hablando acerca de una profecía que iba a suceder en Israel o en Jerusalén. Dios le iba a quebrantar el pan en Jerusalén y comerán y comerían el pan por peso y con angustia y beberían el agua por medida, perdón, y con espanto. Al hacer esto, el pueblo, al ver que le faltaría el pan y el agua, se mirarían unos a otros con espanto y se consumirán en su maldad. O sea, que iba a haber una hambruna, una escasez de pan en Israel o en Jerusalén. Y ese pequeño suceso que sucedió en aquel entonces va a ser un reflejo de lo que sucederá en nuestros tiempos. Como ustedes ven, esta noticia que dice lo siguiente: prepárense para el infierno, advierte el jefe de alimentos de las Naciones Unidas en medio de las ondas de choque o de guerra en Ucrania. El Programa Mundial de Alimentos señala el riesgo de hambruna en África y Oriente Medio a medida que la guerra de Ucrania afecta los suministros. Vemos cómo esta noticia nos enseña que se están comenzando a afectar los suministros de alimentos y dicen ellos que está a punto de venir una hambruna. Esta otra noticia de Bloomberg dice: espere escasez real de alimentos debido a la guerra de Ucrania. Y por haberse comenzado la guerra, nosotros sabemos que el presidente de esta nación pues comenzó a poner sanciones a la nación Rusia, y no solamente a la nación Rusia, sino también esas sanciones comenzaron a llegar casi al mundo entero. En los 4 caballos del Apocalipsis revelan el patrón de la historia del pasado, pero algunas de ellas se repetirán en los días finales de este mundo. Al romper los primeros 4 sellos, aparecen 4 coloridos caballos con sus jinetes. El jinete del caballo blanco significa la difusión del Evangelio de Jesucristo que comenzó en el Pentecostés, conquistando a las personas, a los seres humanos, para Cristo. El segundo caballo era el caballo rojo. El caballo rojo ardiente sigue al caballo blanco. El Evangelio siempre divide a la gente. Algunos lo aceptan, algunos lo rechazan. El rojo representa la sangre de los santos perseguidos por la verdad de la palabra de Dios. La guerra de Rusia en Ucrania ha enviado una onda de choques a través de los mercados alimentarios internacionales, empeorando el problema ya grave del hambre global. No solo ha comenzado la hambruna en ciertos lugares, sino que también ha incrementado o ha surgido un aumento en los precios, ya sea de la gasolina,
de las comidas y también de las ventas de las casas. Esto está afectando todo, interrumpiendo el suministro y los precios de la inflación que corren el riesgo de llevar a las regiones más pobres del planeta a un caos político y crear una crisis migratoria sin precedente. Esto que está sucediendo después con esta guerra y los aumentos en precio en la comida, en el gas, en las ventas de casa, esto creará un problema mucho más grande y una crisis migratoria. Nos dice Apocalipsis 6:5 acerca del caballo negro. Lo siguiente, dice la palabra de Dios. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6 dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañe el aceite ni el vino. En los días de Juan, el revelador, un denario era un salario diario, o sea, ese era el pago de un día de trabajo. Solamente se le pagaba un denario por un día de trabajo. Esto lo vemos en Mateo 22, donde dice el Señor Jesús, y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña a trabajar. En las circunstancias normales, un salario diario para comprar las necesidades de una familia. Sin embargo, una hambruna inflaría el precio regular unas 12 veces. En pocas palabras, si viene una hambruna, los precios van a aumentar 12 veces a un precio regular, queriendo dar a entender que el aumento, o sea, perdón, que el salario que recibían en aquel entonces o que recibimos nosotros ahora, no nos bastará para comprar las cosas necesarias. Como vemos que el caballo negro, así como hubo una inflación en la era del caballo negro, también nosotros experimentaremos inflación, especialmente en el área de alimentos, pero con mucha más severidad y rapidez. Eso es lo que nos advierte David Beasley, ejecutivo director del programa de comida de la ONU en el mundo. Bastri advirtió que Europa debe donar, más fondos con urgencia o se llevará la peor parte de la consecuencia. Dice él lo siguiente, si crees que ahora tenemos un infierno en la tierra, prepárate. Si descuidamos el norte de África llegará a Europa. Eso es la gran crisis inmigratoria. Siguió diciendo él, si descuidamos el Medio Oriente está llegando a Europa. La inflación es como un maremoto que nos afecta a cada uno de nosotros. Eso está causando esta guerra y toda una magnitud de otras cosas que veremos más adelante. Esta noticia dice lo siguiente, los precios de los fertilizantes acaban de alcanzar un máximo histórico, lo que genera temores de hambruna mundial y el peor nivel de inseguridad alimentaria desde la Segunda Guerra Mundial. Agricultores en todo el mundo sienten la picadura de las sanciones, ya que la guerra de Ucrania ha hecho que los precios de los fertilizantes se eleven a nuevos niveles máximo histórico, lo que genera preocupación sobre la escasez mundial de alimentos. Viene una hambruna, como habíamos hablado en unos temas anteriores, el orden de las profecías que dio el Señor, como veremos más adelante. Esta noticia dice lo siguiente, la escasez de fertilizante es real ahora porque Rusia es un gran exportador de fertilizante y aunque los fertilizantes no están sancionados, sale menos fertilizante de Rusia. Como resultado, estamos trabajando con países para pensar en soluciones naturales como el estiércol y el abono, sigue diciendo ella. Y esto puede acelerar las transiciones, o sea que tiene que haber una transición
de utilizar lo que es químico a lo natural. Veremos hacia dónde es que nos lleva esto, dice. Y esto puede acelerar las transiciones que habrían sido de interés para los agricultores, que de todos modos, así que nunca deje que una crisis se desperdicie. Pero realmente necesitamos este apoyo financiero. Esa frase muy interesante. Nunca deje que una crisis se desperdicie. Recordemos cómo actúan, cómo obran los jesuitas. Ellos crean la crisis para ello entonces traer la solución. Nunca deje que una crisis se desperdicie. ¿Qué es lo que está causando todo esto? La crisis de la guerra que ellos han comenzado. La guerra que está sucediendo en Rusia y Ucrania es lo que está trayendo toda esta crisis. Y nosotros, como vimos en temas anteriores, solo guerras, unos de ellos por mencionarlo, que están en nuestro canal de YouTube, que lo pueden ver allí, cómo ellos han creado esta guerra para así, o sea, esta crisis para así llevar a cabo sus planes. Y aquí vemos cómo están hablando acerca de los fertilizantes. Están escaseando, aumentan los precios en los alimentos. Están dando a entender que ellos quieren eliminar los productos, entre comillas, químicos para utilizar lo que es mejor para la salud. Sigamos leyendo. Esto es lo que va a traer lo que es las metas imposibles, las metas verdes imposibles. ¿Qué hay detrás de estas metas verdes imposibles? Como dice esta otra noticia también, el servicio del Sabbat ambiental de las Naciones Unidas. De solo una tierra, una publicación del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, para el día de reposo que descanse la tierra, del día de descanso de la tierra. Sigue diciendo esta otra noticia. Una vez a la semana, dele a nuestro hermoso planeta un día de descanso, un día de reposo. El Green Sabbath, o el sábado, o el Sabbat verde, es una campaña supuestamente no religiosa, no política y sin fines de lucro, que tiene como objetivo crear conciencia y alentar a las personas a ayudar al frente del cambio climático. Les sigo leyendo lo que sigue diciendo. Se estima que alcanzar los objetivos del cambio climático acordados en París costará 16 billones, pero casi no hay costo para mantener los días del Green Sabbath o el reposo verde para reducir las emisiones de carbono, o sea, los químicos. Por eso es que están tratando de ello, de ir a lo más natural. En Apocalipsis 6:8 dice lo siguiente: miré y aquí al caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Primero vienen las crisis, el aumentos en los combustibles, o sea, en las necesidades del diario vivir de nosotros. Y después viene el caballo amarillo, que se le ha dado potestad para matar con espada, con hambre y con mortandad. Recordemos el orden de esta profecía que Dios nos dio en Mateo 24:7, donde nos decía, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esas son las guerras. Y habrá peste, como la pandemia 1.19 y otra en adicional que nosotros vivimos hace un año atrás, que le mostraré en un momento. Dice que se levantará nación contra nación, habrá peste y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. En julio 23 del 2021, nosotros hicimos un tema que llevaba por título Salvados del pecado y la destrucción. En ese tema allí vimos una noticia o varias noticias que hoy en día se están cumpliendo. Esa noticia que vimos en ese tema dice lo siguiente: la CDC investiga un caso de viruela del simio en Dallas en un viajero de Nigeria. En su pantalla, si ustedes ven esta noticia, yo la presenté hace un año específicamente
el día 23, pero esa noticia salió en julio 16 del 2021. O sea, casi un año al día de hoy. Sigue diciendo esta otra noticia. Más de 200 personas en los Estados Unidos están siendo monitoreadas por una posible exposición a la viruela del simio, dicen los CDC. Los CDC es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Si ustedes ven esa noticia, fue de julio 20 del 2021, hace casi un año. Miren lo que está sucediendo después de un año. Esa fue del 2021. Esta es del 2022. Dice, la viruela del mono o del simio se está extendiendo por todo el mundo. ¿Cuál es la enfermedad y qué tan peligrosa es? Esta otra dice, funcionarios informan sobre un posible caso de viruela del mono o del simio en New York. El paciente está bajo atención en el hospital Boulevard mientras se realizan más pruebas. Ahora se levantará nación contra nación, habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Esta noticia del mayo 20, o sea, de ayer, mayo 20 del 2022, dice lo siguiente. La OMS celebra una reunión de emergencia sobre la viruela del mono el viernes, dicen fuentes. ¿Quién está detrás de esto? Veremos más adelante. Esta otra noticia dice de Active Post, dice, docenas de gobiernos se comprometen a firmar el tratado de pandemia de la OMS. ¿Quién está apoyando el tratado de pandemia de la OMS? Dice la noticia, múltiples gobiernos se han comprometido a firmar el Tratado Mundial de Pandemia de la OMS, que cederá la soberanía sanitaria a la Organización Mundial de la Salud. Cuando los reyes de la tierra, recordemos que nos dice Apocalipsis 17, que los reyes de la tierra recibirán poder por una hora y lo entregarán a la bestia. Gobiernos del mundo se están reuniendo o se reunieron el viernes pasado, o sea, ayer, para firmar un acuerdo de otorgarle todo el poder a la Organización Mundial de la Salud con referencia a cada vez que surja una pandemia. Si vimos anteriormente que le había mostrado hace un año la noticia acerca de la viruela del simio y vemos que en esta semana han surgido nuevos casos. Si en el 2021 habían surgido esas personas contagiadas, pero no se le dio atención porque estaban pendientes en la pandemia 19, perdón, que se estaba planeando con anterioridad. Ponga mucha atención a esta organización que no sabemos mucho de ella, pero escuchen muy bien lo que dice. Fortalecimiento de los sistemas globales para prevenir y responder a las amenazas biológicas de graves consecuencias. Allí nos dice lo siguiente. Cuando yo entré a este website o a esta página de esta organización y le di un clic a donde está la flecha roja en su pantalla, about, o sea, sobre qué somos, a qué nos dedicamos. Allí, cuando usted le da clic a esa parte, lo lleva a esta pantalla. Allí le dice, who we are, quiénes somos. El equipo del NTA brinda una visión y experiencia incomparables para abordar las amenazas actuales y futuras. Si ustedes ven en su pantalla, allí le señalé a una persona, él tiene por nombre Tech Toner. Si usted no sabe quién es, busque información acerca de él y se llevará una gran sorpresa. Otros de que componen este grupo o esta organización es Edmund G. Brown Jr. Hemos hablado de él anteriormente, hace unos años atrás. Pero ¿quién es él? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Por ejemplo, James Brown, erudito latino o del latín, y una vez casi sacerdote.
Este es el titular de un artículo de Atlante. Recuerden, esta noticia salió en la revista América, que es una revista jesuita. Dice lo siguiente: este es el titular de un artículo de Atlantic que resume los aspectos más destacados de una entrevista que Brown, gobernador de California, concedió a The Atlantic. Es posible que los lectores no conozcan el pasado jesuita de Brown. El artículo señala, dice él: fui a colegios jesuitas, Santa Clara por un año, San Ignacio por 4 años, y entré a la orden de los jesuitas no por leer un libro, sino por la experiencia, la relación con todos los dirigentes o diferentes maestros, perdón, que encontré. Algo que siempre escuché en las escuelas jesuitas es el Oratio Studiorum, que es la metodología de la educación jesuita, dijo. Él es uno de los que está encargado de la NTA, uno de los directores. Continuamos viendo cuál es el propósito de esta organización. Dice lo siguiente: en marzo del 2021, ahora vamos para atrás. En marzo del 2021, la NTI se asoció con la Conferencia de Seguridad de Múnich para realizar un ejercicio de simulación sobre la reducción de amenazas biológicas de alto impacto. Recuerden, un ejercicio de simulación, o sea, como un simulacro. Era lo que estaban haciendo ellos. Escuchen bien. El ejercicio examinó las brechas en las arquitecturas nacionales e internacionales de bioseguridad y preparación para pandemias. Recuerden, un estudio de simulación, un simulacro, explorando oportunidades para mejorar las capacidades de prevención y respuesta para eventos biológicos de alto impacto. Los participantes incluyen 19 líderes senior, señores, y expertos de toda África, las Américas, Asia y Europa. Está hablando de los continentes. No está hablando de un país específico. Está hablando de los continentes. Dice, con décadas de experiencia combinada en salud, política, industria biotecnológica, seguridad internacional y filantrópica. Continuemos indagando, dice, este informe fortalecimiento de los sistemas globales para prevenir y responder a amenazas biológicas de alto impacto. Resultados del ejercicio de simulación del 2021. Ahora ellos van a decir cuál fue el resultado de este ejercicio de simulación del 2021, realizado en asociación con la Conferencia de Seguridad de Múnich, escrito por Jamie Yasset, PhD Kevin P. O'Bray. Resume los hallazgos clave del ejercicio y ofrece recomendaciones prácticas para la comunidad internacional. Sigamos leyendo. Desarrolló en consulta con expertos técnicos y políticos el escenario del ejercicio ficticio. Retrató una pandemia global mortal que involucra una cepa inusual del virus de la viruela del simio. Recuérdense que esto que le estoy leyendo es del 2021 y era un ejercicio simulacro. O sea que según ellos ese ejercicio no existió. Pero miren cómo ese ejercicio simulacro, que fue una simulación, lo estamos viviendo hoy en día. Sigamos leyendo. El escenario del ejercicio ficticio retrató una pandemia global mortal que involucra una cepa inusual del virus de la viruela del simio, que surgió por primera vez en las naciones ficticias de Brinia y se extendió por todo el mundo durante 18 meses. Muy importante esta cantidad de tiempo, esos meses, durante 18 meses. En la última instancia, el escenario del ejercicio reveló que el brote inicial fue causado por un ataque terrorista. Fue causado, según ellos, por un ataque terrorista. Recuerden, supuestamente todo esto es ficticio.
que utilizó un patógeno diseñado en un laboratorio con disposiciones inadecuadas de bioseguridad y bioprotección y una supervisión débil. Al final del ejercicio, la pandemia ficticia resultó en más de 3.000 millones de casos. Recuerden eso, 3 billones o 3.000 millones de casos y 270 millones de muertes en todo el mundo. Recuerden, eso es una simulación. Sigamos leyendo. Miren lo que dice esta noticia. Lo siguiente. Bill Gates advierte que los terroristas intentarán usar la viruela como un arma biológica mientras ofrece miles de millones en fondos para prevenir futuras pandemias. Eso es para que ustedes vean cómo lo que acabamos de leer anteriormente era un simulacro y no habla de protección biológica y bioprotección, de bioseguridad. Y fue durante 18 meses. Y que decían ellos que iba a ser por un ataque de armas biológicas. Como aquí dice esta noticia, que Bill Gates advierte que los terroristas intentarán usar la viruela como una arma biológica mientras ofrece miles de millones de fondos para prevenir futuras pandemias. ¿Cómo sabía él o cómo sabe él que viene un ataque biológico de los terroristas utilizando armas biológicas? Sigamos leyendo. Dice, Bill Gates ha advertido que los gobiernos deben prepararse para futuras pandemias y ataques terroristas de viruelas. Específicamente, dice él, que los terroristas utilizarán armas biológicas de viruelas, invirtiendo miles de millones, dice él, en investigación y desarrollo. El señor Gates sugirió que los juegos de gérmenes podrían incluir la preparación para actos de bioterrorismo, como los ataques de viruelas en los aeropuertos. Ataques de viruelas en los aeropuertos. Muy interesante. Así es que se propagan las pandemias. Pero ¿cómo sabe él que vienen ataques de viruelas en los aeropuertos? Sigamos leyendo, dice, usted dice, está bien, y si un bioterrorista trajera la viruela a 10 aeropuertos, es una pregunta que él mismo le hace al que le está entrevistando, como que dice, ¿qué usted haría? Nosotros sabemos qué exactamente está diciendo él, cómo leemos entre líneas, cómo él sabe todas estas cosas. Sabemos que él no es un profeta de Dios. Estas citas del espíritu profesiano dicen lo siguiente: a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastre al punto que ciudades populosas sean destruidas y a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, dice. El espiritismo hace aparecer a Satanás como un benefactor de la raza humana que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Si analizamos lo que dice esta cita, Satanás está obrando y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Esa es la idea que está detrás de todas estas cosas. Establecer un sistema nuevo religioso y más elevado. Falsa adoración, adoración pagana. Leamos las siguientes citas. Dicen, ahora mismo está obrando y ejerce su poder a todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y las terribles tempestades de granizo, y las inundaciones y los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Estamos viendo cómo se está acercando la hambruna.
y por ende vendrá la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia, como la pandemia 19 y ahora como la viruela del mono. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. ¿Hasta cuándo llegarán estas plagas, estos terremotos, todas estas catástrofes? ¿Hasta qué punto? ¿Qué quieren lograr ellos con esto? Dice, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. O sea, que estas pandemias, estas enfermedades, los huracanes, los terremotos y todas estas cosas no concluirán, no se detendrán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento sábado sea y haciendo con ello que se pierda respeto debido al domingo y rechazan el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Continuemos con la NTI, que sigue diciendo acerca de esta organización. Las discusiones a lo largo del ejercicio de simulación, un ejercicio de simulación supuestamente, generaron una variedad de ideas valiosas y hallazgo clave. Lo que es más importante, los participantes del ejercicio acordaron que, a pesar de las mejoras posteriores a la respuesta mundial de la pandemia 19, el Sistema Internacional de Prevención, Detección, Análisis, Alertas y Respuesta ante Pandemia es lamentablemente inadecuado para abordar los desafíos actuales y futuros previos. Las brechas en las arquitecturas internacionales de bioseguridad y preparación para pandemias son amplias y fundamentales, lo que sofoca la capacidad de la comunidad internacional para prevenir y montar respuestas efectivas a futuros eventos biológicos, incluidos aquellos que podrían igualar los impactos de la pandemia 19 o causar daños significativamente mayores y severos. Acuérdense que eso supuestamente es un ejercicio de simulacro. Ellos estaban hablando en aquel entonces de la pandemia del mono o la viruela del mono, que supuestamente era algo simulacro. Pero nosotros habíamos hablado hace un año atrás acerca de ella y vemos cómo supuestamente este ejercicio simulacro se está cumpliendo hoy en nuestros días. Esta noticia dice lo siguiente: socios federales, estatales y locales llevarán a cabo un ejercicio de incidentes radiológicos importante en Austin, Texas, del 16 al 20 de mayo. Hermanos queridos, hemos visto lo que vimos en la noticia anterior, que se hizo un simulacro acerca de la pandemia 19 y fue una realidad. Se hizo otro simulacro de la viruela del mono y la estamos viendo una realidad en nuestros días hoy. Ahora vemos este tercer simulacro que dicen que socios federales, estatales y locales llevarán a cabo un ejercicio de incidente radiológico importante en Austin, Texas, del 16 al 20 de mayo. El ejercicio Cavalmargue 22, dirigido por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en asociación con la Oficina de Manejo de Emergencia y Seguridad Nacional de Austin, reúne a numerosas agencias para garantizar la preparación contra las amenazas radiológicas y es la culminación de 18 meses de planificación. Recuerden que el simulacro decía acerca de la pandemia del simio que se estaba llevando a cabo durante 18 meses.
y era supuestamente un simulacro. Aquí vemos que este nuevo ejercicio que se llevará a cabo del 16 al 20 de mayo también es un supuesto simulacro y durará o que ha durado 18 meses de planificación. Muy interesante eso. Si esto es un simulacro, ¿cuál será la próxima pandemia que vendrá? Que Dios nos ayude. ¿Están siendo los seres humanos ratas de laboratorio? Vemos que quien está detrás de todo esto primeramente es Satanás, luego sus seguidores, y a la cabeza de esto está el Papa, el sistema papal, y los mercaderes como Bill Gates. ¿Hay coincidencia entre eso? Esta noticia dice, Bill Gates abrirá hotel de lujo a tiro de piedra en el Vaticano, o sea, cerca del Vaticano, de la Basílica del Vaticano. Las negociaciones iniciales han comenzado sobre el orden del Santo Sepulcro de la Iglesia Católica y la cadena Four Seasons Hotels and Resort de Bill Gates sobre la posible apertura de un hotel de lujo cerca de la Basílica de San Pedro, que atiende a los turistas y peregrinos más ricos que visitan la ciudad eterna. La propiedad en cuestión es el Palazzo di Domenico de la Rovere en Borgo, llamado simplemente Palazzo de la Rovere, anteriormente propiedad de la Orden de los Jesuitas. Sigue diciendo lo siguiente, los jesuitas están envueltos en todo. Ahora, la orden de los jesuitas está en negociaciones iniciales con la cadena Four Seasons por un contrato de 27 años y aproximadamente 52.4 millones para un nuevo y elegante hotel completo con spa, gimnasio y restaurantes atendidos por chefs de renombre mundial. Four Seasons Hotel and Resort tiene su sede en Toronto y opera más de 100 hoteles y resorts en todo el mundo. Desde el 2007, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha sido un accionista mayoritario de la cadena, poseyendo alrededor del 71% a través de su sociedad de cartera causada Investment. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué conexión tiene que tener Bill Gates con el Vaticano y los jesuitas? Si vimos y analizamos las noticias anteriores, vemos que él es que patrocina y supuestamente profetiza acerca de las pandemias que han venido. El profetizo de la pandemia acerca de la 1.19, también vimos que dijo acerca del chickenpox, por así decirlo, o smallpox fue la palabra que él utilizó, o sea, pequeñas viruelas. Sigue diciendo esta noticia. En cuestión de semana se hicieron casi 60 ofertas y esa lista finalmente se redujo a 10. El verano pasado, la orden jesuita supuestamente redujo el número a solo 3 candidatos para el contrato, eliminando otras cadenas prominentes como Hilton y Marriott. Las negociaciones con Four Seasons acaban de comenzar. El objetivo es firmar el contrato y completar el trabajo a tiempo para recibir a peregrinos y turistas, aunque sean más ricos, a tiempo para el jubileo de la esperanza del 2025. Miren los planes que se están llevando a cabo. Dice lo siguiente, los críticos de la decisión han argumentado que colocar un hotel tan lujoso en una propiedad de la iglesia está en contradicción directa con el Papa de los pobres y su visión de una iglesia pobre para los pobres. En particular, el hotel estaría ubicado cerca de donde muchas personas sin hogar duermen por la noche, refugiándose bajo la cobertura de varios edificios en las afueras de la plaza de San Pedro. ¿Qué hay detrás de esto? Solo Dios sabe. Recordemos que los grandes mercaderes están asociados con Babilonia, con el sistema papal. Como nos dice Apocalipsis 18,
2 al 4. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Entre ellos están los mercaderes de la tierra, así como Bill Gates. ¿Qué conexión tiene entre ellos? Como dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. También hay otro tema que hicimos anteriormente. Todo está una crisis planeada, todo está planeado, que ustedes pueden ver nuevamente. Y ahí veremos qué conexiones tienen los mercaderes de la tierra con el Vaticano. Han bebido del vino del furor de su fornicación. Espiritualmente, y como vemos, como el Papa Francisco también lo hace, literalmente, como dice esta noticia, la receta del Papa Francisco para curar su rodilla dolorida, un trago de tequila. Los hijos de Dios, para su dolor físico, necesitan tomar alcohol para aliviarse. El vino del furor de su fornicación, tanto espiritual como literal. Esta cita nos dice lo siguiente: fue esta la doctrina de la indulgencia a todos los que se alistasen en las guerras que aprendían el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual. Se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado. Wow, cuánta blasfemia. Y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Blasfemia. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujos y los vicios de los que pretendían ser representante de aquel que no tuvo donde recostar la cabeza. Un contraste bien diferente entre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no tenía ni dónde recostar la cabeza, a los atributos que tiene el pontífice de Roma. En este momento, el Papa Francisco. Muy diferente. ¿Cómo están engañando al mundo? Mis hermanos queridos, no seamos engañados. Pidámosle a Dios sabiduría y que abra nuestros ojos espirituales y que nos dé fortaleza para no caer en tentación ni desviarnos de esta verdad presente tan hermosa. Dios me le guarde, Dios le bendiga rica y abundantemente. Maranata, Cristo viene muy, muy pronto. Bendiciones.